Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Gran cariño al auditorio de Telefórmula. Hoy es lunes 13 de junio. Vamos a revisar lo más importante. Fíjese que los principales índices bursátiles se cayeron en los Estados Unidos. El Dow Jones perdió. Se ubica efectivamente en su peor nivel en los últimos años. Pendientes de tema, inquietos, me decía Pepe Yuste, por el tema de la inflación aquí en México. ANTAD reporta un incremento de sus ventas, 11.3% a tiendas iguales. Creo que es un buen dato. Fitch recorta de 2 a 1.8 su estimación de crecimiento para México. Esta noche conversamos con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y parte de lo que nos dijo fue lo siguiente. ¿Queda resentida de alguna manera la relación? Pues yo creo que lo importante es que cada quien vea los objetivos que está persiguiendo, ¿no? Creo que mucho de lo que estamos viendo tiene que ver con las elecciones aquí en Estados Unidos. Desafortunadamente, y eso lo vivimos ya en la época de otro candidato a la presidencia aquí en Estados Unidos, que agarró a México como su principal flanco para estar golpeando y haciendo campaña. Y como hay personas que tienen un pensamiento similar o paralelo, van y están utilizando a México para golpear. Bueno, pues parte de lo que me dijo Esteban Moctezuma. En un momento más subimos a nuestras redes sociales, a las redes de Telefórmula, esta conversación. Por cierto, mañana recibe el presidente a John Kerry, el enviado del presidente de los Estados Unidos para el tema del cambio climático. Trump se hunde cada vez más. Los testimonios revelados ante el comité dicen que Giuliani, que estaba, pues que se había bebido algunos tragos, fue el que recomendó al presidente proclamarse vencedor y desconocer los resultados. El presidente de México vuelve a meterse en el proceso de Colombia, sugirió que los colombianos elijan pues una transformación en las elecciones presidenciales. Esta tarde sepultaron a Daniel Picasso, linchado este fin de semana en un acto de barbarie innombrable en Huauchinango, Puebla. Le comento que la Suprema Corte no discutirá el caso Cabeza de Vaca durante la próxima quincena, omite el tema en su lista de análisis. En más información, el presidente de la República hoy enmendó, y además de los 3 que se encartaron en el acto de Toluca, este acto que hizo su partido Morena, dijo que pues no limitara a nadie, que todos fuesen invitados. Escuche usted lo que dijo. Que no se limite a nadie, todos. A Esteban, a Ricardo Monreal, a Tatiana, hay compañeros de primera. Bueno, pues parte de lo que dijo hoy escribe Gibran Ramírez, que vale mucho la pena que usted lo lea. Dice, bueno, ya dejemos de pretender que Mario Delgado se manda solo, ¿no? En este caso muchas decisiones son del presidente. El presidente hoy criticó al excomisionado del IFETEL, Gabriel Contreras, dio el salto a la empresa AT&T, creo que tiene toda la razón el presidente en criticarlo. También sacó 10 minutos a Ricardo Anaya, él le agradece que lo haya subido a la mañanera todo ese tiempo y dice que fue un auténtico autogol. Muñoz Ledo pide al INE y a la UIF acabar con las narcoelecciones en México. Dice, es un tema de Estado, no una querella personal. En más información, platiqué hace un ratito con Ricardo Monreal, que no fue invitado al acto de Toluca, y bueno, pues él me dijo que él no estaba de acuerdo, reiteró, ya lo ha dicho en múltiples ocasiones, con el método de las encuestas. Vamos a una brevísima pausa, estamos de regreso en un instante. Seguimos con la información. Platicamos hace un momento con Ricardo Monreal y bueno, pues ha habido muchos ecos de la reunión de Toluca del fin de semana, una reunión que en principio estaba llamada a ser pues una discusión del futuro del Estado de México. Yo le agradezco mucho al senador Higinio Martínez que el día de hoy converse con nosotros. Senador, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte. Oiga,
El gusto es absolutamente todo nuestro. Lo escuchaba el sábado tempranito con mi compañero Jaime Núñez y me pareció muy interesante la forma en que usted planteaba el asunto de los tiempos para el Estado de México. Ya para septiembre debe haber candidatos. Yo no sé si fue porque lo nacional se llevó la nota, ya todos nos vemos que si Adán, que si Claudia, que si Marcelo, y lo del Estado de México quedó en un segundo plano. Pero yo no lo quería dejar en un segundo plano porque es lo más urgente y creo que en muchos sentidos es determinante para lo que viene. ¿Qué se acordó ahí? ¿En qué va el asunto, senador? Senador, ¿me escucha? Es obvio que un tema nacional siempre estará por encima de un tema estatal para el público en lo nacional, pero para cada entidad como la nuestra, como la del Estado de México, pues la prioridad por ahora es el Estado de México. El próximo año tenemos elecciones para gobernador en junio del próximo año. Es el estado más poblado, todos lo sabemos, casi 18 millones de personas, con la complejidad de problemas que reúne. En fin, un estado que lo hace muy interesante, el proceso electoral más interesante, más llamativo, si queremos llamarle, antes de un proceso de presidente de la República. Vamos a trabajar en esas semanas, de acuerdo a la convocatoria que emita el partido, para saber cómo se va a elegir al candidato, mujer o hombre, en el Estado de México. No candidato, todavía no va a ser candidato, va a ser la figura que utiliza el partido. Lo que hicieron este año, ¿no? Coordinadores electorales, no sé cómo lo llamaron. Ponle el nombre que quieras, pero que finalmente... Es el candidato, no candidato. Preferible que sea masculino para el Estado de México por esta ocasión. Y ya lo oficial será a partir del próximo año. Esos son los tiempos. Y es a un año. A mí me preguntan por qué a un año. Pues porque son 12 millones y medio de electores. 12 millones de electores los que habrá, los que podrán participar el próximo año en el Estado de México. Entonces, para visitar, hablar con 12 millones y medio es complicado el Estado de México. Bueno, de todas maneras, usted tiene camino andado y ha hablado con ellos. El tema quizá no sea ese, sino que definan políticamente qué van a hacer ustedes. Si se elige por encuesta, además hoy el presidente le volvió a ver todas las virtudes a las encuestas, lo nacional, a mayor razón, habría que elegir por encuesta el Estado de México, digo yo, senador. Es el procedimiento que están impulsando. Es un procedimiento que siempre ha dejado y dejará dudas si es el mejor mecanismo para elegir a una persona para un cargo de elección popular. Ha dejado dudas, seguirá dejando dudas. Yo creo en otro procedimiento estatutario del partido. Yo creo que lo primero que debería hacer el partido es buscar el consenso antes de que decida una encuesta. Así, muy simplemente se le llama la encuesta. La encuesta. ¿Por qué no los actores fundamentales del partido a nivel nacional y en el Estado de México hacemos el diagnóstico? Nos dedicamos a ver quién puede y quién tiene el mejor perfil, características, en fin, hacemos todo el análisis, vemos al adversario, si va a ir solo, si van a ir coalición, una serie de elementos y entonces ya vemos cuál es el procedimiento, pero ir a una encuesta y que salga... Digo, yo voy a aceptar el reto, pero a mí me parece que es muy cuestionable y seguirá siendo cuestionable el método de encuesta. Yo pido, en el caso del Estado de México, que se aplique un mecanismo estatutario que existe, que es el consenso. No es difícil cuando hay la voluntad. Un acuerdo político. De acuerdo. Sí. Si finalmente uno hace un análisis, 1, 2, 3, 4, 5, y concluimos que sutano o fulana sea el que tiene mejores posibilidades para ganar y después para gobernar el estado más complicado del país, entonces esa es la persona que sea. Si me toca, seré, y si no, no lo seré. Pero pido que se someta a un riguroso análisis las posibilidades de cada uno, ¿sí? Y entonces, si yo no reúno esas características, me hago a un lado, u otra persona. Pero no dejemos, como se dice así, de manera muy sencilla, que decida una encuesta. Su ruta ideal, si le entiendo bien, senador, es un acuerdo político en septiembre.
que digan, es Higinio, es Horacio, es Delfina, vuelve a ser Jacob, lo Encinas, en fin, quien decida finalmente la cúpula política de Morena? No, la cúpula no. Que decidamos como decidimos. ¿Cómo decidimos hace 6 años en Morena la candidatura de la propia maestra? Recuérdenos. Esa la impulsamos hace 10 años. Estos 3 actores texcocanos que mencionas, Horacio Duarte, Delfina Gómez e Higinio Martínez, 4 años antes del 2017 empezamos a hablar sobre la candidatura, la analizamos, vimos que tenía grandes posibilidades y nos fuimos juntos. Lo consultamos con el líder nacional, entonces era Andrés Manuel López Obrador, lo sigue siendo, pero hoy como presidente de este país, y nos fuimos y mira el resultado exitoso que tuvimos sin necesidad de encuestas, sin necesidad de un probable pleito interno. ¿Por qué no repetimos esa fórmula que nos dio resultado en la pasada elección? Eso es lo que pido. Además somos los mismos actores que impulsamos la candidatura de hace 6 años, por cierto. Hoy estamos mencionados como los 3 principales, que se habla de un grupo Texcoco. Pues somos los 3 principales que hicimos el proyecto de hace 6 años. Ahora, bueno, así nos dicen ahora, un grupo Texcoco. Porque los 3 somos texcocanos. Mira, sí. Déjame insistir, no lo había yo reflexionado como ahora. Esos 3 actores principales, hace 10 años empezamos a definir eso y nos fue muy bien. Ahora es lo que pido, que lo definamos y finalmente si hay el consenso, generamos el apoyo de otros actores políticos. Eso no es un acuerdo político, es un consenso. Pero entre ustedes, ¿cómo están las cosas, senador? Entre los 3 texcocanos están muy bien. Ahora, sí. Ahora, ¿puede, por ejemplo, la secretaria de Educación, a pesar de los señalamientos del tribunal, ser candidata? Legalmente puede ser. No tiene ningún impedimento legal para ser candidata de Morena. Ni Horacio Duarte. ¿Políticamente? Políticamente no le veo ningún problema para que sea candidata, para que sea. La pregunta es si es ella, o si es Horacio, o si es Higinio, quien debe ser el candidato. Y después, el que enfrente la gran problemática del Estado de México. Ese es el tema que quisiera que revisáramos con los dirigentes nacionales, es decir, ¿cómo enfrentas? Un ejemplo, nadie en un partido de béisbol o de fútbol, nadie va y dice, oye, los Dodgers se enfrentan a los Yankees y a ver cómo voy. No, antes se establece con quién vas a jugar, con quién vas a participar, no manda el manager un pitcher de derechos si tiene del otro lado un bateador izquierdo, en fin, se arma toda una estrategia para ganarle al otro equipo. Lo que yo planteo es lo mismo, hay que armar todo el proyecto y ver a quién nos vamos a enfrentar y quién de esos 3, por ejemplo, que yo sostengo, es el que puede tener mejores condiciones para ganar, para tener tiene mucha lógica y es muy interesante lo que usted dice. Cepeda ya dijo, estoy más puesto que un calcetín, así es que repetirá, pero en este caso con los colores del Movimiento Ciudadano. El gran tema es si Del Mazo va a seguir la ruta de Murat, de Fayad, de Pavlovich, de que el PRI se allane para que gane Morena o no, senador. No, mira, el tema no nos preocupa ni nos ocupa mucho, más que lo necesario, lo que haga el PRI. ¿Sabes por qué? Porque el tema ni siquiera es Morena, es la necesidad que tienen millones de personas, te lo puedo decir. Toda mi vida he estado en el Estado de México. Es la necesidad de millones de personas en el Estado de México que quieren un cambio. Están hasta acá, por no decir otra cosa. Y la inercia les favorece. El cambio, le doy a usted es toda la razón. La gente quiere un cambio. Y hoy ese cambio lo ofrece Morena, es la realidad. Morena tiene todo para ganar el Estado de México, como Hidalgo. Bien, venimos encarrerados, pues, ¿sí? Venimos encarrerados. El tema es ganar para qué, Leonardo. ¿Para qué queremos ganar el Estado de México? Mi preocupación es esa. Tiene que ser algo distinto, no puede ser que suceda lo mismo. Por eso yo insisto en que hagamos el redondeo, pues llámale así, de las características que debe llevar el candidato mujer o hombre, y sobre ese vamos, no tenemos que llegar a una encuesta, si hay la voluntad, no solo ahora,
A mí me ha tocado apoyar 2 veces a Alejandro Encinas para candidato a gobernador del Estado de México. Nos tocó apoyar a Diego Polanski. Nos tocó, bueno, ahora a la maestra Delfina. Yo mismo fui candidato en el 99. Y anteriormente con Carlos Bracho, el actor, que muchos recuerdan. Todos esos hemos participado y hemos salido bien. ¿Por qué hoy se pide que sea la encuesta que defina esto cuando yo insisto que hay condiciones, hay voluntad? Senador, ya sabe que en el centro del país, concretamente en un palacio que está en el Zócalo, opinan eso, ¿no? Es una posición que yo respeto, que he manejado mucho. He estado trabajando, yo estoy de la mano con el actual presidente desde hace 27 años, hemos trabajado juntos. Como le he dicho siempre, he estado con él en las buenas, en las malas y en las pésimas estuve con él. En todas, y hasta este momento sigo. Es una opinión de él que respeto, que es el mecanismo, pero no está en contradicción con lo que yo planteo. O sea, es un intento antes, un esfuerzo, tenemos tiempo, y si la maestra reúne las mejores condiciones, que también pide esa oportunidad, pero eso es lo que yo creo. Ya lo que eso tendría que estar... Esa es otra historia. Ya, oiga, sí, pues sí, tiene usted razón. Veremos qué ocurre. Eso debería estar para septiembre. Si le parece, para entonces volvemos a conversar, senador. Le agradezco mucho el tiempo. Al contrario, muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Ahí tiene el senador Higinio Martínez de Morena. Bueno, pues con un tema que creo que es muy interesante, ¿no? Se ha ido todo por el tema de lo nacional, pero lo del Estado de México es central, ¿no? Hacia dónde, el método que seleccione Morena para determinar quién es su candidato o candidata será central para explicar lo que viene. Y bueno, por lo del PRI, sí, la inercia es a favor. Digo, hay que ver la forma en que los arrollaron al PRI en Hidalgo. Sí, trae una inercia muy favorable Morena. El tema es si además se allana del Mazo y hace como Murat, pues pásele, pues sí ayuda mucho, ¿no? Siempre ayuda que quien esté en el gobierno no solo no se meta, sino que ayude a la oposición. Maru Rojas, te saludo. Doctor, presenta Muñoz Ledo una denuncia formal, una ante la UIF y otra ante el INE para que investiguen evidente intromisión del narco en todos los procesos electorales de Morena. Él pide acabar con las narcoelecciones y restaurar la Constitución y la ley. Es lo que animó al morenista Porfirio Muñoz Ledo a denunciar ante la Unidad de Inteligencia Financiera y ante el Instituto Nacional Electoral el evidente uso, asegura, de dinero ilícito en las elecciones en las que Morena participa, incluso, y subraya, porque es la que le tocó vivir, elecciones internas a la dirigencia de este partido, lo cual recuerda a ambas autoridades hablándoles de tú en el comunicado oficial que ha presentado, tiene matasello con fecha del pasado jueves, y en este matasello, bueno, pues dice, les habla de tú, les dice Pablo, tienes la obligación, Lorenzo, tienes la obligación, porque el texto es el mismo, nada más cambia de Lorenzo Córdoba a Pablo Gómez. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que él mismo presentó pruebas en el 2021, cuando perdía los comicios internos para la presidencia de Morena, de cómo de la noche a la mañana aparecieron espectaculares en favor de Mario Delgado y nadie pudo explicar el recurso con el que estos espectaculares fueron pagados. Es un asunto de Estado y no una querella personal. Corresponde al INE y a la UIF investigar a fondo, señala en sus redes sociales, en las que hace públicos estos documentos, insisto, doctor, presentados oficialmente el pasado jueves. Y en el PRI, hoy la disidencia, 3 grupos disidentes exigen una nueva dirigencia incluyente que convoque a una asamblea extraordinaria y con las bases formulen un proyecto de nación. Que si el PRI va en alianza para buscar la presidencia del país en 2024, esta alianza debe ser más amplia. O van todos los partidos de oposición coaligados, o de otra manera será imposible derrotar al partido del poder, advierten. Los dirigentes de estos 3 grupos disidentes que conforman el Frente Amplio por la Justicia y la Democracia al interior del PRI, cuenta el de mayor experiencia, Fernando Lerdo de Tejada, que al enterarse al hito que darían conferencia este lunes, se les convocó urgente a reunirse 5 horas ayer en la casa del presidente de la Mesa de Decanos del Congreso de la Unión, Augusto Gómez Villanueva, donde resumen les dijo que sí a todo, pero que no se va del PRI. Que para eso aún Alito no está preparado. Así lo confirma
el dirigente de la Alianza Generacional, José Ramón Martel, exdiputado federal, así lo dijo. Que todavía no estaba dispuesto a eso, así lo dijo. A lo cual, no quiero hablar en lugar de uno de los compañeros que aquí está presente, pero se le dijo a nombre de los tres, creo que por Pepe Alfaro, que lo reflexionara, que lo pensara, porque aquí de lo que se trataba es de, ahí lo dije yo, de amor al partido. Y a veces por amor hay que hacerse por un ladito. No dijo que sí, no dijo que sí, lo digo con franqueza. Oye, mañana, Manu, Lito, pues mañana encerrona con la vieja guardia, ¿no? Con los expresidentes del PRI, y bueno, pues seguramente les va a decir lo mismo, que sí a todo, pero que él va a ser presidente del PRI hasta lo que marca su elección, 2023, y después, candidato a la presidencia, la va a seguir buscando y también se los va a decir. Pero de ello vamos a estar pendientes mañana, doctor. Dice, lo que quieran, pero yo de aquí no me muevo. Maru, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, pues ahí lo tiene usted, que es divertido, ¿no? Porfirio Muñoz llamándole Pablo, Lorenzo, ¿sí? Tuteándolos como si fuera una conversación y no una carta oficial. Y Alito dice, a ver, lo que ustedes quieran, pero el hueso es el hueso y yo de aquí no me muevo. Dejo ese tema. Quiero decirle que hoy leía prensa y, bueno, pues uno de los crónicas más destacadas es el análisis que hizo Salomón Chertorivsky y todo el grupo de Movimiento Ciudadano sobre si les conviene o no ir en alianza. Ya la semana pasada él nos platicaba pues parte de este razonamiento. Hoy me enlazo con él como todos los lunes. Salomón, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, te saludo con enorme gusto a ti y al auditorio, como cada lunes. Y efectivamente, pues como siempre, es contigo, con el primero que platico, pues los temas de la coyuntura, lo que estamos viviendo. Y a veces nos vamos a temas, pues que tienen que ver con el mundo, que tienen que ver con el país, a veces libros, o a veces la coyuntura, como la semana pasada, en efecto, como bien lo dices, estimado Leonardo, platicamos de los resultados de la jornada electoral y te daba unas primeras impresiones. El día de ayer, Movimiento Ciudadano presentamos, ya después de una semana de reflexión, de analizar los números, presentamos de manera muy seria y muy concreta cuáles para nosotros, con esos datos, que pues no hay otros datos, son los que hay, pues presentamos lo que para nosotros significaban esos resultados y pues la toma de decisiones en efecto al interior de la organización política, que coincide mucho con lo que ya habíamos platicado, Leonardo, el lunes pasado. Sí, pues es interesante, pues ahí están las opciones. Yo decía que un sector de la comentocracia está ubicando a Movimiento Ciudadano como si fuera la hija, la heredera del trono de Dinamarca. La quieren casar con unos o con otros y dirán, bueno, ya dejen que Movimiento Ciudadano decida lo que quiera, ¿no? Pero has visto un montón de comentógrafos. Hoy leía a Jesús Silva Herzog enojarse porque se ve que algún amigo suyo le dijo, oye, deberían hacer esto o aquello. Pero sí parece como la hija de un príncipe que quieren colocar, y unos opinan que se debería casar con el príncipe noruego y otros con el príncipe alemán, Salomón. Es correcto, pero además déjame decirte, Leonardo, que incluso los que, digámoslo así, somos una pareja y nos quieren invitar a salir, en muchos de los casos pues nos hablan con groserías, ¿no? Ustedes hijos de su tal por cual, son unos esquiroles, son esto, pero quiero que salgas conmigo. Pues ahora sí que ni siquiera son las formas, Leonardo, hasta el día de hoy. Con todo. Hay otros que dicen, acércate a mi vida, pero en realidad lo que me interesa es que me endoses la escritura de tu casa. Lo demás no me resulta interesante. Es un buen resumen. Pero mira, para concluir este tema, te lo digo de manera muy concreta. En Movimiento Ciudadano, por los números, por el análisis, por la situación del país, por lo que creemos que México necesita en su futuro, hemos decidido construir un proyecto de nación, tener una propuesta que pueda hablarle
a una mayoría de la ciudadanía en el 2024 que realmente atienda los problemas que hoy tenemos, pensar en el proyecto antes de pensar en candidaturas, en sumas de membretes, y a partir del proyecto, pues empezar a buscar la realineación de fuerzas para poder tener en el 2024 una candidatura realmente competitiva. Hoy Movimiento Ciudadano va con toda fuerza para la construcción de ese proyecto y con números mostramos que somos la fuerza de oposición que más está creciendo. Son números modestos, claro. Somos una fuerza en crecimiento, pero esos números modestos no han dejado de crecer en los últimos años y eso nos da mucho aliento de que sí podemos ofrecer una alternativa. En eso estamos, Leonardo, y mira, con toda fuerza vamos a defender el derecho a proponer algo diferente que creemos que es lo que necesita México, pero como dice Dante Delgado, la política no es, va siendo. Entonces, pues vamos a, seguramente en los próximos 2 años, Leonardo, podremos platicar mucho y a fondo de lo que irá pasando. Ahorita venías platicando del Estado de México, yo vengo regresando de Toluca, de un evento, pensando en la socialdemocracia, pero en el evento pues lo inauguró pues quien es el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, Juan Cepeda. En fin, pues por supuesto que de esto hablaremos mucho, Leonardo. Yo traía otra cosa en la cabeza, pero bueno, la coyuntura es la coyuntura. Dímela en un minuto. Mira, Leonardo, hace también un par de semanas tú y yo platicábamos ya de lo que se requiere para ir construyendo estados de bienestar y la necesidad de construir estados de bienestar. La otra pierna en un modelo socialdemócrata es la política salarial. Este foro del que te estaba hablando, del que vengo regresando de Toluca, que tuvimos el día de hoy, fue sobre política laboral. Es sobre la necesidad. ¿Y por qué es tan relevante? Fíjate, Leonardo, 61% de las y los mexicanos con ingresos, su fuente de ingreso es la remuneración subordinada. Es decir, que tienen un empleador y de ahí ganan su ingreso. Pero déjame decírtelo, porque a pesar de que en los últimos años ha habido un incremento relevante del salario mínimo, tú fuiste de los primeros analistas en nuestro país que acompañó la discusión desde el 2014 de la necesidad de incrementar el salario mínimo, discusión que al principio nuestros críticos ni siquiera nos dejaban tener, pero bueno, la cosa es que a partir de 2017, ojo, empezaron los incrementos reales al salario mínimo. Hoy el salario mínimo está mejor, son 5,280 pesos al mes, pero esa mejoría es bien relativa, ¿no? Si lo ponemos en 2017, el salario mínimo le faltaban 24 pesos para alcanzar 2 canastas alimentarias urbanas, es decir, para que un adulto y un dependiente pudieran tener desayuno, comida y cena. Hoy el salario mínimo alcanza para 2 comidas, desayuno, comida y cena para 2 personas y sobran 41 pesos para todo lo demás, para vivienda, para vestido, para escuela, etcétera. Es decir, no estamos en auge. Y no son poquitos los mexicanos que ganan un salario mínimo, son casi 20 millones de personas ocupadas que declaran ganar menos, un salario mínimo o menos. Son 40 millones de mexicanos que ganan menos de 2 salarios mínimos. Por tanto, seguir hablando de salario mínimo, de ponernos objetivos de cómo vamos a llegar es muy relevante, porque seguimos siendo los últimos lugares en Latinoamérica. Argentina, en lugar de esos 5,280 pesos, tiene 7,300. Ya no nos vayamos a Estados Unidos, que tiene 48,000 pesos mensuales. Tenemos que hablar no solo por la coyuntura, Leonardo, sino porque el futuro del mundo laboral va a ser muy diferente. Fíjate un dato interesante que leía de el Pew Review que me daba a conocer un amigo, Luis Emilio Jiménez Cacho, en donde el 16% de todos los estadounidenses han tenido ya un ingreso a través de alguna plataforma. Y de esos,
30% de hispanos y 30% de jóvenes entre 18 y 29 años. Es decir, de la política laboral, de la política salarial, Leonardo, tenemos que hablar por lo que pasa hoy, pero sobre todo previendo cómo se va a transformar en el futuro. Y si quieres, en otra ocasión le entramos con mayor profundidad. Te mando un gran abrazo, Salomón. Fuerte abrazo, querido Leonardo. Buena semana a todas y a todos. Hasta el próximo lunes. Y voy a Puebla. Guillermo Castillo, adelante. Gracias, Leonardo. Pues comentarte el terrible caso del linchamiento del joven Daniel Picasso, de 31 años, y que se dedicaba a ser asesor parlamentario, quien fue pues linchado el viernes pasado en la comunidad de Papatlazolco. Oye, ¿ha habido algún avance, aparte de las declaraciones del gobernador y de todos los demás? ¿Hay algún detenido? ¿Sabemos algo de este caso? Hasta el momento no, lo que se sabe es que las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado y bueno, las declaraciones más recientes del gobernador Miguel Barbosa, quien calificó este hecho como una barbarie. De hecho, tenemos un audio de él, si gustas. No, ya no nos da tiempo de oírlo, de todas maneras ya sabemos lo que dicen. Es una barbarie, no hay detenidos, así es que seguimos, mañana platicamos a ver si hay novedades sobre eso. Pausa, volvemos. Seguimos con la información, le había adelantado que me llegó, le agradezco mucho a Federico Reyes Heroles que me lo haya remitido, un texto que es el primer diccionario para reportear, escribir y contar historias sobre la discapacidad. Como se dice, artífice de este texto es, de este esfuerzo heurístico, Katia D'Artigues. Katia, a quien tengo en la línea telefónica. Katia, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, qué gusto hablar contigo. No sabes cómo te lo agradezco y se lo agradezco también a Federico. Pero, bueno, oye, el diccionario está en línea. ¿Sabes que lo puedes descargar gratis? Yo no lo sabía, pero como yo soy Galaxia Gutenberg y me gustó mucho el libro, lo agradezco un montón. Oye, cuéntame, tú cuéntame. Digo, hay cosas que me hacen... No, hay cosas que me interpelan. Por ejemplo, dicen la forma en que Luces del Siglo de Torreón cubrió una nota. Padecen Alzheimer 1 millón de personas. Y ustedes dicen, se debió publicar como viven con Alzheimer 1 millón de personas en México. Yo no hubiese pensado que tal cosa era que pudiese agraviar a un colectivo, Katia. Es que, ¿sabes qué? Si nosotros los periodistas de antemano ponemos una cosa como padecen, sufren, bla, 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 ¿no? El tema de discapacidad lo reiteramos. Y creo que debe ser, apostamos a que debe ser como una cosa de la diversidad, ¿no? Es decir... Pero el Alzheimer no es una enfermedad, Katia. El Alzheimer sí es una enfermedad, pero también... O sea, yo padezco COVID o padezco lo que sea. O sea, eso, por ejemplo, yo no lo había visto nunca, que tal cosa pudiese ser ofensiva. Igual que, bueno, pues una buena parte del diccionario, todo esto de los diminutivos, etcétera, no me había... sí me había percatado de alguna manera, pero ahora me queda diáfano y claro. Exacto, pero si tú dices, o sea, una persona vive con Alzheimer, es muy diferente a padece Alzheimer. O sea, de antemano tienes una cosa editorial que decir. Y creo que los medios tenemos que ser, ¿qué te diré? Puntuales en no editorializar esto que de por sí es una condición en situación de vulnerabilidad. Ya. Oye, todo esto de demente o decir enano, tampoco me había dado cuenta. Fíjate, una de las personas a las que más quiero yo es disléxica. Oye, no me hubiese imaginado. Diccionario. O sea, no, pendiente estoy. Porque me cae todo lo que me mandas lo leo. Pero lo de dislexia, por ejemplo, ¿en qué podría ser ofensivo? ¿Cuál sería efectivamente el tratamiento correcto? Bueno, tiene dislexia. No sufre. No sé qué, o sea, tenemos que tener una cosa como neutra, porque, a ver, ¿por qué, querido Leonardo? Porque los medios tenemos una gran influencia en decir o ayudar a posicionar el tema de la discapacidad como algo que se sufre o que se tiene,
y creo que ira que se tiene, ¿no? Que se tiene y que hay que trabajar con ello. Por supuesto que hay que trabajar con ello, pero no la cosa lastimera, ¿sabes? No la cosa de, tiene una discapacidad, sufre en una silla de ruedas, no sé qué, que además pues pueden estar presente en nuestra cultura, y los periodistas no estamos ajenos a la cultura. ¿No? Oye, y no siempre sabemos cómo enfrentar situaciones desafiantes o novedosas. Por ejemplo, me sirvió mucho ver la parte esta, cómo entrevistar a personas con discapacidad. Quizá la primera forma es no entre usted con condescendencia, no entre usted con naturalidad a hablar efectivamente del tema del que se vaya a hablar sin, digamos, entrar con esta lógica de, ay, pobre de usted, ¿no? Exacto, y preguntar, ¿sabes? O sea, si los periodistas somos bueno, preguntones, la verdad. No somos todólogos, solo hay un todólogo en este país y no es periodista, ¿no? ¿Quién se llama? No sé, ¿quién tú? No lo sé, te lo dejo ahí, investiga. No sé, pregunta a la gente más enterada. No, pero digo, no somos todólogos, lo que tenemos es preguntar, claro. Claro, entonces hay que preguntar, oye, si voy a entrevistar a una persona con discapacidad, a ver, ¿cómo te entrevisto? O sea, eres una persona con discapacidad motriz, ¿en dónde te entrevisto que puedas acceder? Eres una persona con discapacidad intelectual, ¿qué puedo hacer yo para hacerlo? ¿No? Eres una persona con discapacidad visual, ¿no? Necesito tener algún ajuste para hacerlo, ¿no? Eres una persona sorda, bueno, entonces tenemos que tener un intérprete en lengua de señas mexicana, ¿no? Ya. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo crear contenido, Katia, que sea accesible a todos, ¿no? Exactamente, porque además, ¿sabes qué, Leonardo? El Censo 2020 demostró que hay 20 millones de personas con discapacidad en el país, ¿ok? No es menor. Si eso lo multiplicas por una familia base del IE, que son 4, hay 80 millones de personas que vivimos el día a día, pero que no salimos del closet, por así decirlo, que tenemos una persona con discapacidad en nuestras familias y que tampoco eso se refleja en los censos, en las encuestas, en los medios, en todo. Sí, absolutamente. Pues ahí están los datos. Celebro efectivamente que AT&T lo haya hecho y por supuesto el trabajo tuyo y de Bárbara Anderson. Katia, te agradezco mucho el tiempo. No, muchísimas gracias a ti y nada más quiero decir una cosa. A la par de que queremos presentar este texto en ferias de libro y con universidades, etcétera, y que estamos abiertos a todo, el texto está disponible de manera gratuita en yotambién.mx. Muy bien. Pues ahí está, efectivamente, para quien lo quiera consultar, siempre es tremendamente útil. Katia, muchas gracias nuevamente, muy buenas noches. Leonardo, muchísimas gracias a ti. Te mando un beso muy Mil abrazos. Mil abrazos. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, cuídese mucho y sea rabillosamente feliz. Se lo merece.